Es muy importante para nosotros tener la continuidad del ciclo de charlas, así que esto lo podemos hacer gracias a ustedes, a los asociados, huéspedes que nos visitan, y también gracias a nuestros invitados, que realmente hacen un esfuerzo para estar, y principalmente darle las gracias a Felipe, porque siempre nos acompaña, nos da el espacio para compartir entre todos, y además es un gran amigo de la casa. Así que muchas gracias, Felipe, por estar. También recordarles que todas nuestras charlas son filmadas y se suben a nuestra página web y a nuestras redes sociales para después poder compartirlas. En esta ocasión vamos a escuchar a Felipe Pensando el País con Manuel Belgrano. En este momento se cumple el 250 aniversario del nacimiento y 200 aniversario de la muerte de Manuel Belgrano. Felipe nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 29 de mayo de 1959. Es profesor de Historia, egresado del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín González. Dirigió el proyecto Ver la Historia de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires, que ha llevado al documental fílmico 200 años de historia argentina a través de 13 capítulos. Es director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de San Martín. Fue columnista radial de Radio Mitre y Rock and Pop, labor por la cual obtuvo el premio ETER 2006 y 2007 al mejor especialista temático. Condujo en radio los programas Historia Confidencial por Radio Mitre y Lo Pasado Pensado en FM Rock and Pop, que obtuvo el premio ETER 2008, el mejor programa cultural de la radiofonía argentina. En televisión condujo Historia Confidencial, Vida y Vuelta, Lo Pasado Pensado y El Espejo Retrovisor por Canal 7. Fue conductor junto a Mario Pergolini del ciclo Algo Habrán Hecho con la historia argentina basado en sus libros, Los mitos de la historia argentina, emitido por Canal 13, y Telefe, que obtuvo el premio Martín Fierro 2006-2007 en el mejor programa cultural argentino, y el premio Clarín también al mejor programa en 2006 y 2009. Conduce el ciclo de entrevistas ¿Qué fue de tu vida? Por Canal 7. Es el presentador oficial de los estrenos de Toy Story Channel, donde realizó las series de documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos unidos por la historia. Es columnista de la edición dominical del diario Clarín de Buenos Aires, en Radio Nacional, Historia de nuestra historia. Entre sus obras se encuentran, por ejemplo, los siguientes libros: La voz del gran jefe, Vida y pensamiento de José de San Martín, Los mitos de la historia argentina, Evita, Al gran pueblo argentino salud, Libertadores de América, Mujeres tenían que ser, Lo pasado pensado, Mujeres insolentes de la historia y los cuentos del abuelo José. Muchas gracias y bienvenido, Felipe. Muchas gracias por la invitación a RCT, como siempre. Y bueno, vamos a hablar de un querido amigo, una persona realmente entrañable, que es Manuel Belgrano. En este año, que es el año del Bicentenario, afortunadamente ya declarado oficialmente, 250 del nacimiento, como bien decía Liliana, 200 de la muerte. Está bueno porque vamos a festejar primero el nacimiento, ¿no? Hubiera sido complicado al revés. El 3 de junio será el cumpleaños número 250. Ojalá que pongamos la fuerza en ese día, me parece más lindo, ¿no? Festejar su nacimiento. Se están programando muchos actos, estamos armando en conjunto con Nación, la Municipalidad de Rosario, Radio Nacional, un gran festejo el día 3 en el Círculo de Rosario, ese hermoso teatro, festejando su cumpleaños. Así que bueno, nos parece muy importante que vuelva Belgrano, ¿no? Que vuelvan sus ideas que están disponibles y que la verdad que es una plataforma política excelente para cualquier partido que lo quiera tomar, ¿no? Hay de todo en esa plataforma. Tenemos cuestiones de género, cuestiones económicas, cuestiones educativas, prospectivas, ecología, todo lo que quieran lo vamos a ir desarrollando. De una persona que, como ustedes saben, nació en 1770 en el seno de una familia rica. Por eso es el único de los llamados próceres, prácticamente el único que pudo estudiar
en Europa. Estuvo en Valladolid, en Salamanca, donde se recibió con medalla de oro. Esto le permitió algo muy particular, muy especial, que fue leer los libros prohibidos. Recordemos que estamos hablando de la época en que regía la Inquisición, que tenía su índex, que era un índice de textos prohibidos, y justamente por estas excelentes calificaciones él le pide al Papa y obtiene una breve permiso para leer los libros prohibidos. Es muy simpática la autorización, que se autoriza a leer los libros de política, religión, filosofía, sociología, no así los de pronósticos y pornográficos. Y Belgrano le escribe a un amigo diciéndole: no hay problema, esto se consiguen en todos lados. Justamente es interesante porque él está estudiando en 1789, ¿no? El año del nacimiento de la gloriosa Revolución Francesa. Así que él vive todo ese clima de ideas. Algo notable, él escribe a su mamá, donde le cuenta que está leyendo, con lo cual quiere decir que su madre era una mujer que estaba en el tema, porque le dice que está leyendo a Diderot, a Rousseau, a Montesquieu, ¿no? Así que su madre, y hago hincapié en esto de una mujer, ¿no? Estaba informada y podía leer en épocas que las mujeres estaban completamente marginadas del sistema educativo, no por propia voluntad, sino porque no se las dejaba estudiar. Así que se ve que esta mujer era bastante autodidacta para poder tener acceso a esos textos que Manuel le comentaba con entusiasmo, que estaba leyendo también a escondidas, y a partir de ese entonces autorizado a hacerlo. Hay un hecho azaroso en su vida que le va a cambiar el porvenir, afortunadamente, que es que su papá es acusado de un caso de corrupción por una malversación de fondos en la aduana de Buenos Aires, un desfalco millonario que lo va a tener a don Manuel muy mal durante mucho tiempo, y donde va a ser incautada su fortuna. Belgrano lo defiende, demuestra su inocencia, lo cual costó mucho, pero bueno, él era efectivamente inocente, no había quedado envuelto en un enredo con un ex socio que tenía. Y en estas idas y vueltas, en la energía que pone en la defensa de su padre ante la Corte de Madrid, la propia Corte entiende que es un tipo tremendamente hábil, muy inteligente, y lo designa para un cargo a crearse, que es el Consulado de Buenos Aires, que es un organismo que tiene que ver con la industria, el comercio, la actividad económica. Y en 1794 Belgrano vuelve a nuestro país convertido en cónsul y con muchos pergaminos y mucha lectura encima, mucha bibliografía y una corresponsalía. Lo nombra corresponsal de una Gaceta Económica de España, con lo cual podemos decir que Belgrano es nuestro primer periodista, el primero que ejerce el periodismo en nuestro país. Y en esa ambición de estar al frente del consulado, donde va a escribir quizá algunas de sus mejores páginas, que son las memorias del consulado. El consulado obligaba a elaborar una memoria anual de todos los temas que tuvieran que ver con la economía, para ser leídos delante del virrey una vez por año, cosa que Belgrano cumple prolijamente en los años en los que está, ¿no? Desde 1794 hasta 1810. Son muchas memorias donde él va hablando de un país imaginario, va proyectando un país que todavía no existe. Las memorias hablan, por ejemplo, del modelo económico. Él plantea que nuestro país tiene casi naturalmente dado un modelo ganadero, pero ese modelo es bastante improductivo por sí solo, que por supuesto hay que explotarlo al máximo, mejorando las razas, importando otro tipo de ganado, pero que hay que sumarle otras actividades, como por ejemplo la agricultura y por supuesto la industria. Y él dice una frase en la memoria de 1795, él dice: los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente, porque de lo contrario estarían creando desocupación en el país exportador, o sea nosotros, y ocupación en el país importador, o sea la Gran Bretaña, perdiéndose así el valor agregado y el empleo local. Esto lo dijo en 1795, le dieron una abuela tremenda.
Y agregó, porque él era un tipo con un gran afán didáctico, ¿no? Agrega en esa misma exposición: no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Bueno, esta es una cosa muy interesante, que él insiste permanentemente con la industria, propone distintos tipos de industria, obviamente la vinculada al modelo agropecuario, transformadora, creación de molinos, fábricas de soga, que algunos confunden con que fomentaba el cannabis, pero en realidad lo que estaba haciendo era fomentar el cáñamo, ¿no? Que por supuesto tiene que ver, pero su preocupación no era el faso, sino la soga para los barcos. Y porque también propone una escuela de náutica, una escuela de dibujo, todos proyectos que son, por supuesto, rechazados violentamente por el virrey. Pero es muy interesante porque él insiste, porque sabe que tiene razón, e insiste año a año con estos proyectos que se van acumulando y que van a quedar a disposición, ¿no? También habla, por ejemplo, de la desigualdad. Él tiene un artículo de 1803 donde habla de la plusvalía bastante antes de Marx, ¿no? De lo que significa el nivel de diferencia entre lo que gana el patrón y lo que gana el trabajador. Es un artículo que es de 1803, ¿no? Donde habla de la desigualdad de las clases. Por lo tanto, dice, la desigualdad de la justicia, que siempre va del lado del que más tiene, dice Belgrano. Bueno, toda una crítica al sistema judicial, al sistema social, muy impresionante, que recién se va a publicar en la Gaceta, varios años, va a publicar Moreno, 1810, va a estar 7 años inédito este texto de Manuel Belgrano. Es el primero que habla ante nosotros de género, ¿no? Tiene un artículo extraordinario de 1795, donde él habla de la necesaria igualdad del hombre y la mujer. Y esto hay que ponerlo en contexto, porque pensemos que en 1795 acababa de ser guillotinada una mujer en Francia que se llamaba Olympia de Gouges, que es una pionera del feminismo, en ese contexto tan interesante de la Revolución Francesa, donde la mujer se va empoderando por su voluntad, no tanto por la voluntad del poder, a pesar de que, como ustedes recordarán, los íconos de la revolución son todas mujeres: la libertad, ¿no? La justicia, la república, pero eso no se trasladaba a un empoderamiento real de la mujer, que formaba clubes republicanos, clubes muy radicalizados. Uno de ellos estaba justamente Olimpia, que le da un poco de tiempo a la revolución, pero llega un momento que entiende que luego de la Declaración de los Derechos del Hombre, esos derechos son para los varones y no para la humanidad, dice ella, porque la situación de la mujer no ha cambiado, y presenta los 17 puntos de los derechos de la mujer y la ciudadana, que incluyen el derecho al voto, la participación política, a firmar con su nombre los artículos periodísticos y los libros. Bueno, todo esto ella lo presenta y termina en la guillotina, ¿no? En 1795. Y es en ese año, por eso digo, el contexto es muy interesante, ¿no? En ese año donde Manuel Belgrano escribe este texto extraordinario sobre la igualdad del hombre y la mujer, donde habla fundamentalmente de la necesidad de equiparar el acceso a la educación de ambos sexos, el acceso a los empleos, porque dice que no hay ninguna duda de la capacidad intelectual potencial de la mujer, que dice algo muy fuerte, que el varón no permite que se desarrolle, ¿no? Es algo muy impresionante, dicho por un hombre en 1795. Va a volver sobre el tema muchísimas veces, ¿no? Es un verdadero pionero de esta cuestión, la cuestión de género. También se ocupa de un tema hasta el momento bastante poco tratado, que era la ecología, que no se llamaba así, pero sí el cuidado del medio ambiente. Habla de la contaminación de los ríos, habla de la rotación de los cultivos, del cansancio de la tierra, que hay que ir cambiando los cultivos trienalmente. Habla de elegir muy bien la siembra, habla en contra del monocultivo, del peligro del monocultivo. Bueno, todo esto en un artículo altamente interesante también, de 1797. Bueno, son una cantidad de ideas verdaderamente extraordinarias las que va planteando Manuel Belgrano,
porque además lo interesante que no es un rosario de críticas lo que él hace o un libro de quejas, sino que son propuestas, ¿no? Él dice, esto es así y se hace de tal manera, ¿no? Cuando él propone una fábrica de barcos, por ejemplo, dice, se hace así, se saca el dinero de tales y tales rentas públicas que en este momento están destinadas a tales y tales cosas, habría que modificarlas, bueno. O sea que no es un utópico, ¿no? Es un tipo que está planteando algo totalmente posible, lo que él está diciendo. Vendrá luego su etapa de la revolución, donde él es un protagonista absoluto de la revolución, un personaje muy importante, es uno de los que va preparando el terreno para la revolución, es uno de los que propone a Mariano Moreno para que sea secretario de Guerra y Gobierno, y es además la persona que se enoja mucho cuando el virrey Cisneros hace trampa. Recordemos un poco el Villiquen, si quieren, la Semana de Mayo, ¿no? Que es tan interesante, qué lástima que nos enseñaron tan mal, porque es realmente apasionante, ¿no? La Semana de Mayo, cada día del 18 al 25 es un día impresionante, ¿no? Cargado de cosas, de política, discusiones, de estrategias, donde ahí tenemos a personajes extraordinariamente geniales, como por ejemplo Juan José Castelli, ¿no? Protagonista absoluto, primo de Manuel Belgrano, que lo reemplazó muchas veces por cuestiones de salud en el consulado, ¿no? Juan José Castelli. Bueno, cómo se va preparando todo esto, ¿no? Que por supuesto no fue un pase de mano, no fue que el virrey dijo, bueno, venga usted, pase, yo me retiro, no hay problema, ¿no? Las cosas no fueron así, hubo mucha participación popular, se creó una fuerza de choque llamada la Legión Infernal, ¿no? Que cuando estaba haciendo la columna con Mario, unos chicos me pidieron permiso, como si fuera una marca mía, para ponerle ese nombre a una banda de heavy metal, que estaba buenísimo, la Legión Infernal. Después nos mandaron la foto del tambor la Legión Infernal era un grupo de gente de las orillas, como se decía, de unas 600 personas comandadas por French y Beruti, que como ustedes saben eran dos personas distintas, eran siameses, Domingo French y Antonio Luis Beruti, dos tipos muy valerosos, líderes populares que habían surgido de las milicias populares de las invasiones inglesas, que dirigían dos regimientos que por su ubicación geográfica tenían esencialmente una base popular, el regimiento de la Estrella y el regimiento de América, y de eso y sus alrededores se componía esta fuerza de choque que fue muy importante a la hora de presionar al virrey la noche del 21 de mayo, cuando el virrey no quería convocar al cabildo después de los sucesos de España, donde se había caído ya el último bastión del gobierno español luego de la invasión napoleónica, ¿no? Por lo tanto, según la propia teoría española de los jesuitas, el padre Suárez y demás, ante la ausencia del rey, el poder volvía al pueblo, ¿no? Por lo tanto, había un estado asambleario que se quería establecer en el cabildo, y así fue que, ante la negativa del virrey, hay una presión muy importante de estas milicias, una reunión entre Castelli, Rodríguez Peña, Saavedra y el virrey, donde se lo intima bastante poco amablemente. Era difícil porque Cisneros era sordo, así que había que insistir bastante. Pero bueno, el tipo se dio cuenta, ¿no? Que no le quedaba mucho. Convocó al cabildo, perdió la votación, gracias a la genialidad del gran discurso de Castelli, todo el aparato que se armó en torno a cómo se convocaba a la gente, cierto derecho de admisión que establecieron las milicias en las esquinas del cabildo. Así que bueno, fue una jornada muy interesante donde el virrey perdió por una gran mayoría, se exigía la renuncia. Él hace una maniobra reconociendo la votación y formando una nueva junta que lo tenía él como presidente, desconociendo completamente la voluntad popular, y bueno, ahí Belgrano reacciona muy violentamente, emitiendo un comunicado donde dice que si a las 3 de la tarde del día 25 el virrey no renuncia, él lo va a tirar personalmente por las ventanas de la fortaleza.
tranquilo Belgrano, ¿no? Bueno, se ve que el virrey calculó la altura, denunció, se nos fue Cisneros, un personaje detestable que había provocado grandes masacres en Chuquisaca y La Paz, como dice nuestro himno, que es un himno hermoso, ¿no? El himno completo que fue censurado por el general Roca, es un himno precioso, ¿no? Donde, entre otras cosas, habla de los incas, los pueblos originarios, las matanzas perpetradas por los españoles, y hay una mención a Chuquisaca y La Paz, que fue la matanza perpetrada luego de la sublevación popular por el virrey Cisneros. Así que bueno, se va a Cisneros y ahí Belgrano tiene un rol importante como vocal, y además es un tipo que va con mucha experiencia en lo estatal y que lo va a ayudar mucho a Moreno en esta nueva etapa, ¿no? Lamentablemente la ausencia de personas de mayor confianza en esa división política que tenía la Junta hace que a Belgrano se le encarguen misiones militares y se pierda un cuadro político y económico muy importante que hubiera sido muy necesario gobernando más que ejerciendo misiones militares. Pero bueno, hace lo mejor que puede estas misiones. La primera es en la misión del Paraguay, que es una misión muy injusta, donde hay una diferencia brutal entre el ejército paraguayo y el ejército argentino. La cosa era más que nada lograr el reconocimiento del Paraguay de la nueva Junta de Buenos Aires, cosa que no se logra, pero a la vez sí se logra que el Paraguay se declare autónomo, independiente y niegue obediencia al rey de España, ¿no? Luego vendrá la famosa estancia en Rosario, donde él crea la bandera en un acto de gran desobediencia, cosa que se cuenta muy parcialmente. Él, luego de la creación de la escarapela, él pide permiso para que sus tropas que van a enfrentar a los españoles tengan una bandera propia, porque estaban peleando con la bandera española, ¿no? Los ejércitos propios hasta 1812 usaban la bandera española. Así que crea la bandera y crea la batería Libertad y la batería Independencia en Rosario, a la hora muy polémica para los gobernantes de Buenos Aires, particularmente para Bernardino Rivadavia, que era el secretario del triunvirato que estaba gobernando en ese momento, que era muy cercano a Gran Bretaña, y Gran Bretaña aconsejaba o presionaba para que nosotros no declaráramos la independencia para no enemistarse con España, que era aliada de Inglaterra en la lucha contra Napoleón. Así que cuando él crea la bandera y crea estas baterías, recibe una fuerte amonestación por parte de Rivadavia, diciéndole que entiende que ha sido un infantil entusiasmo patriotero el que lo ha llevado a crear la bandera, así dice Rivadavia. Él no tenía, por supuesto, ningún entusiasmo de lo más mínimo. Así que hay una amenaza de sanción. Belgrano dice que la va a destruir la bandera, que no se preocupe, que va a evitar los raptos de patriotismo, en una nota tremendamente irónica, y de ahí lo mandan castigado al norte, ¿no? Se hace cargo del ejército del norte, que venía de la derrota de Huaki, una derrota tremenda, un ejército desarrapado, con amenaza permanente de invasión por parte del ejército español del Alto Perú. Así que él entiende, cuando llega a Jujuy, donde hace jurar la bandera y ratifica el uso de la bandera nacional, él entiende que lo mejor que se puede hacer es una retirada, que no es un acto cobarde, sino que es una acción de guerra, ¿no? De convencer a la población que frente a un enemigo mucho más poderoso, lo que se podía hacer era retirarse, dejarle toda la tierra arrasada, a un enemigo que venía bajando una zona tremendamente desértica como la Puna y que esperaba llegar al valle para tomar agua, alimentarse y demás. Así que es una acción de guerra, el éxodo, que es un hecho impresionante, ¿no? Es toda una provincia bajando 250 kilómetros a pie, convencer a toda esa gente, ¿no? Que hay que hacerlo. Él usa dos métodos, el convencimiento y la coerción, por supuesto al que no lo quería hacer, que era muy poca gente, que era básicamente la clase dirigente jujeña que ya estaba en relación con los españoles, y lo fusila. Hay fusilamientos de aquellos que se niegan, que son muy pocos, insisto. La mayoría del pueblo acepta y bueno, baja
exitosamente hasta Tucumán. La orden de Rivadavia era bajar hasta Buenos Aires, ya que lo único que le importaba al gobierno unitario era la defensa de la provincia, pero bueno, por suerte él termina bajando a Tucumán. En Tucumán encuentra un gran apoyo de la población y resiste y logra la gran victoria de Tucumán, ¿no? Que es una victoria extraordinaria, muy cargada de realismo mágico. Parece un cuento de García Márquez donde pasan muchas cosas muy raras, que Belgrano, una persona tremendamente religiosa, atribuye a la Virgen, pero bueno, hay hechos extraordinarios, como por ejemplo una invasión de una gran manga de langostas en medio de un tremendo fuego de quema de pastizales. Entonces los españoles creen que lo que le está pegando en el pecho son miles de balas de un ejército tremendamente poderoso que está del otro lado del humo, y terminan rindiéndose, ¿no? Una gran confusión en el medio, además de acciones heroicas como la de Manuel Dorrego y otra gente que se destaca en ese combate. Así que eso permite lanzar una contraofensiva y librar finalmente la batalla de Salta. Ustedes saben, una batalla también impresionante. Belgrano con gravísimos problemas de salud. Él cree morir la noche previa a la batalla de Salta, en 1813, e incluso escribe una especie de testamento y hace algo realmente increíble, y es que traduce la Carta de Washington al pueblo de los Estados Unidos, que es un texto extraordinario que habla de los peligros de la concentración de poder, de la necesidad de la creación de un sistema parlamentario, y él entendía que quería dejar ese legado, ¿no? Que no podía morirse sin dejar ese legado, y vomitando sangre escribe traduce ese texto, ¿no? La noche previa a la que va a ser su batalla más importante, que es la batalla de Salta, que es una extraordinaria victoria patriota también, ¿no? Así que lo de Belgrano mal militar es un mito, ¿no? Porque en realidad fue un gran militar, acompañado de grandes militares, de grandes generales oficiales como el general Paz o el propio Manuel Dorrego. Él es una persona que se confiesa al principio cuando le empiezan a encomendar misiones militares, no un tipo muy sabio en cuestiones militares, pero que está aprendiendo como están aprendiendo todos. Y además estas tres cosas, que son el éxodo, Salta y Tucumán, son tres hechos de guerra realmente muy impresionantes, ¿no? Muy valiosos. Y se recuerda lamentablemente mucho más las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, ¿no? Más que las victorias que acabo de nombrar. Cosas que causan mucha sospecha, estas derrotas, al propio San Martín, que acaba de llegar y es el encargado de reemplazar a Belgrano, le causa mucha sospecha la insistencia del gobierno directorial para que se encamine hacia una derrota segura, ¿no? Como son esas dos batallas tan desiguales. Evidentemente había una intención de sacar del medio a Manuel Belgrano, ¿no? Estas internas ya habían ocurrido durante la Junta, durante la disputa entre Saavedra y Moreno. Los saavedristas habían boicoteado la batalla de Huaqui, ¿no? Y habían dejado en derrota a los morenistas. O sea que fíjense que estas cuestiones de guerras y peleas internas, que algunos llaman la grieta, no sé, yo no concuerdo con ese concepto, es bastante anterior y bastante viejo, y parece estar por encima para algunos de los valores patrióticos, ¿no? Parece más importante el triunfo de una fracción que la cuestión de la patria, que debería estar por encima. Bueno, y esto es muy tenido en cuenta por San Martín, que había llegado hace un año, que había logrado el triunfo de San Lorenzo, que estaba creciendo su figura políticamente, y que admiraba profundamente a Manuel Belgrano porque lo había conocido en las lecturas de sus textos a través de su amigo Bernardo de Monteagudo, así que tiene muchas ganas de conocerlo. Hay unas cartas muy lindas que son las previas a conocerse, donde los dos expresan una gran ansiedad por conocerse, agradarlo y detenerlo. Él se niega rotundamente a hacer eso, y conjuntamente van a convivir un mes y medio en Tucumán. No es cierto que se vieron solamente en Yatasto, luego bajan a Tucumán y arman algo muy interesante, que es la primera escuela científica militar argentina en la ciudadela de Tucumán, donde ambos se convierten en profesores. Belgrano da economía
matemáticas, San Martín de la estrategia e historia. Imagínense qué lindo tener los profesores. En el recreo, ¿a quién tenés en historia? Tema San Martín, mirá vos, qué grosso. Así que, bueno, ahí arman la estrategia a seguir, cómo va a seguir la cosa. San Martín está convencido de que por el norte no se puede, que no tiene sentido, que hay que entablar otra cuestión, y le cuenta a un oficial de inteligencia de Belgrano el plan que tiene, que es un plan que trae de Gran Bretaña, el plan Maitland, que es un plan que un oficial inglés había desarrollado antes de las invasiones inglesas, que hablaba de tomar Santiago, de Santiago ir en barco a Lima, y un oficial había desarrollado un plan exactamente igual, así que sin conocer este plan, se combinan ambas cosas. San Martín le dice a Belgrano que se quiere retirar a planear esto, plan continental, con su flamante amigo Tomás Guido. Eso va a ocurrir en Córdoba, en Salgar. Y bueno, ahí empieza a planificarse este cruce, y Belgrano va a ser sancionado, castigado, trasladado a Buenos Aires, y le dan a elegir entre el hambre y las ganas de comer: o va preso o acompaña a Rivadavia a una misión a Londres a buscar un rey para el Río de la Plata. Esa es la cuestión. Bueno, Rivadavia elige aparentemente el mal menor, y acompaña a Rivadavia en esta misión. Es una misión completamente descabellada, pero que bueno, que tenía como objetivo sondear un poco las cortes de Europa, en qué estado estaban, si alguna podía llegar a reconocer la independencia, cosa que era totalmente imposible en el contexto. Estamos en el año 15, cayó Napoleón, volvieron los reyes a sus respectivos países. Fernando VII hace un año que gobierna España, había reasumido en el 14, bajo el grito de muera la libertad, viva las cadenas. Una maravilla. Tendría acá algunos adictos. Y bueno, así que el contexto internacional era tremendo, ¿no? Realmente tremendo, y van a sondear un poco cuál era el estado de las cancillerías, como se decía, que fue muy malo. En el medio de esto, Rivadavia desarrolla un plan negocio de transformar en rey al infante Francisco de Paula, de la rama de los Borbones, y hay todo un negociado extraordinario que Belgrano va a denunciar, va a traerse todos los papeles de ese negocio, y cuando llega a Buenos Aires denuncia públicamente a Rivadavia, casi por traición a la patria prácticamente, lo cual le vale también un ostracismo y una condena a volver a los regimientos otra vez, a Manuel Belgrano, ¿no? En el medio de esto, recordemos año 15, un año clave para nuestro país. Gobierna el país Carlos María de Alvear, el que tiene la calle más elegante de Buenos Aires. Y bueno, él entiende que como ha caído Napoleón y hay un peligro de invasión española, lo mejor que nos puede pasar es ser una colonia inglesa, y manda a Manuel José García. Toda esta gente tiene calle en Buenos Aires, la que estoy nombrando. Manuel José García a Río de Janeiro a entrevistarse con el embajador inglés Lord Stratford. Nosotros no teníamos embajador porque no nos habían reconocido todavía, ni habíamos declarado la independencia todavía, ¿no? Así que el embajador inglés estaba en Río. Ahí va García con una carta que dice que, firmada por Alvear, estas provincias se abandonan a la buena voluntad del Imperio Británico. Se imagina la buena voluntad que tenía el Imperio Británico, y quieren ser parte de él, ¿no? O sea, ofrecía a estas provincias como una colonia inglesa. Esto provoca una gran conmoción nacional. San Martín se subleva con su ejército de los Andes, el ejército del norte se subleva, Alvear cae y tiene que renunciar y se escapa del país hacia Río de Janeiro, donde cuando apenas llega se entrevista con el embajador inglés, y además le entrega al embajador español todos nuestros secretos militares, donde estaban nuestras guarniciones, nuestros ejércitos, cantidad de hombres que teníamos. Bueno, una doble traición a la patria que es premiada con la presencia
de alvear en todos los pueblos de nuestro país. No hay pueblo que no tenga una calle alvear, ¿no? En toda nuestra patria. Lo cual nos debería llamar a pensar un poco, ¿no? Como a quién se premia con las calles en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires la avenida más larga es Rivadavia, como todos sabemos. La segunda calle más larga se llama Ramón Lorenzo Falcón. No sé si lo tienen, es un policía represor de obreros que provoca la masacre de la Semana Roja de 1909. Y así podemos continuar, ¿no? Con la cantidad de virreyes que tenemos en el barrio de Belgrano. Justamente el barrio de Belgrano, fíjense ustedes qué interesante. A veces nos olvidamos que los nombres implican algo, porque decimos Belgrano y nos imaginamos, qué sé yo, no sé, una confitería de Cabildo y no sé qué, ¿no? Pero Belgrano es por Belgrano, el barrio de Belgrano, así como Avellaneda no es por el glorioso rojo de Avellaneda y Racing Club, sino por el presidente Nicolás Avellaneda. Pues entonces Belgrano es por Belgrano, y dentro de Belgrano está la avenida Cabildo, ¿no? La avenida que homenajea a la Revolución de Mayo, que está cortada por todos los virreyes. Arredondo, Feliú, Del Pino. Del Pino, por ejemplo, es el autor de la primera censura de la historia argentina, que censuró la Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno, y le damos una calle, bonita calle, Virrey del Pino, elegante, y así, ¿no? Digamos, es como muy loco el callejero que tenemos en nuestro país. Volviendo a entonces alvear, bueno, caos, y ahí recién ahí podemos convocar al Congreso de Tucumán, ¿no? El Congreso de 1816. Justamente Belgrano llega unos meses antes de la reunión del Congreso, va como invitado, no como vocal, y ahí propone la monarquía incaica, ¿no? Él veía que tiene un discurso maravilloso donde dice que en Europa todo está monarquizado, que difícilmente las potencias europeas acepten un modelo republicano, que es el que él cree que es correcto, pero que ya que quieren una monarquía, hagamos una monarquía constitucional, por supuesto, con un rey simbólico, y que ese rey simbólico bien podría ser el heredero de los incas, que no es otro que Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano del querido José Gabriel, ¿no? Que estaba preso en España, o sea que él está hablando de algo claramente simbólico, ¿no? Que es muy mal recibido por los diputados porteños, por ejemplo, el diputado Anchorena, que dice que cómo le vamos a dar la monarquía a un descendiente de la casta de los chocolates, que es bastante mal informado porque los chocolates son de los aztecas, no de los incas, ¿no? Y un rey, no se imagina, dice un rey en hojotas. Los Anchorenas se ve que no mejoraron con el tiempo. Y bueno, hay una genialidad en esto que hace Belgrano, además, en esta estrategia consultada con sus queridos amigos Martín Miguel de Güemes y José de San Martín, que es en realidad evitar la proclamación de un rey. Él sabía perfectamente que no iban a aceptar un rey inca, pero en ese rechazo de la monarquía incaica se termina rechazando finalmente el modelo monárquico, ¿no? Así que es otra de las genialidades de nuestro querido Manuel Belgrano en el Congreso de Tucumán, donde aparte es un congreso altamente interesante, que solamente nos han contado que la gente iba a comer empanadas a la casa de la señora Bazán, ¿se acuerdan de todo? O en matemática, ¿cuánto tarda un diputado en llegar? Todas esas cosas que nos han arruinado las mentes infantiles. Pero bueno, dentro de todos sobrevivimos, ¿no? Y en realidad el congreso, que se inaugura el 24 de marzo de 1816, hasta la semana de julio, no debate la independencia, debate cosas muy importantes. El régimen rentístico, el modelo político, cómo va a ser el modelo productivo, ¿no? Debates altamente interesantes que se dan previamente, porque es un congreso constituyente, es un congreso que tiene que sancionar la Constitución, cosa que no va a ocurrir en ese momento, ocurrirá después, hasta que después sí se debate la cuestión de la independencia, que es un debate muy arduo y que termina con una frase que abre interrogantes, ¿no? Porque la primera declaración de la independencia dice: libres de España, Fernando VII y sucesores.
cuando se la dan a los ejércitos para que lo juren, particularmente al ejército de los Andes, San Martín pone el grito en el cielo, que lo tenía bastante cerca, y diciendo que no se podía aceptar de ninguna manera esa fórmula y que había que agregar "y de toda dominación extranjera", porque San Martín sabía que se estaban en negociaciones con los portugueses y con los demás, así que quería que quede claramente expresado que éramos independientes de toda dominación extranjera. Eso es lo que es el acta final. Ustedes saben que el acta original no la tenemos porque se robó, nos robaron la independencia. Cuando venía el chasqui de Tucumán a Buenos Aires para que lo ratifique el Congreso, ese acta fue robada en el camino, así que no tenemos la original. Hubo copias en el momento, ¿no? Pero bueno, el acta definitiva dice "de toda dominación extranjera", y abajo de todo dice una frase muy interesante que es "fin de la revolución, principio del orden". Como diciendo, hasta acá llegamos, ahora viene el orden, cosa que lamentablemente no ocurrió. El orden bien entendido, ¿no? Quiero decir. Bueno, y ahí Belgrano va a tener un papel interesante tratando de evitar la guerra civil, cosa que no ocurre. No le hace caso a su amigo San Martín, que le pide por favor que no se meta en los ejércitos de la guerra civil, que se aboque más a profundizar la independencia, y en ese interín es detenido por una de las facciones de la guerra civil. Está muy enfermo ya, y entonces es cuando pide su retiro y traslado a Buenos Aires, que va a ocurrir, como todos sabemos, en 1820, ¿no? Estos últimos meses de Belgrano son muy duros. Él está reclamando la deuda de lo que se le debe. Se le deben 16.000 pesos de sueldo, una fortuna. Recordemos que en medio de todo esto era una persona que ingresa rico a la gestión pública y se va pobre, con muy pocos ejemplos que podríamos dar, ¿no? De gente que llega rica y se va pobre de la gestión pública. Él, estando pobre ya, en 1812, luego de las victorias, en 1813, la Asamblea le dona 40.000 pesos solo. Con la ayuda de mi amigo Adrián Paenza, sacamos la cuenta, serían al día de hoy 4 millones de dólares. Siendo bueno, ¿no? Porque en esa donación, Belgrano lo que hace con esa plata es dedicarla a la construcción de escuelas. Él no acepta el dinero, sino que pide que se destine a la construcción de 4 escuelas públicas, para las cuales redacta desde los programas de estudio el modo de ajuste de los salarios docentes. Bueno, estuvo una cosa increíble, de 4 escuelas que estaban en 4 puntos del territorio en ese momento, incluyendo Tarija, que hoy es Bolivia. Bueno, y la Asamblea, en esa donación, cuando Belgrano dice que se tiene que destinar a escuelas, se autoimpone un castigo de una indexación del 5% anual por cada año de incumplimiento de la construcción de las escuelas, ¿no? Así que si le sumamos esa indexación, estaríamos en una cifra que no entra en las calculadoras. La última escuela se terminó de construir en el año 2005, donada en 1813. Vieron que hay problemas con los gremios que no te cumplen, no te vienen los lunes. Bueno, tremendo, ¿no? Ninguna se construyó con ese dinero. Ese dinero fue literalmente robado por el directorio, por la administración directorial, que cayó en 1820. Se va a cumplir ahora, se cumple el domingo un aniversario, 200 años del Tratado del Pilar, ¿no? Que fue después de la batalla de Cepeda. Y después yo investigué la ruta del dinero B. Y la verdad que hay un momento tremendo, que es donde aparece nuevamente el legado belgraniano en torno al año 80, presidencia del general Roca, donde ingresa a rentas generales, que ustedes saben que es como, ¿no? Olvídate. Después no aparece más, hasta que aparece el general Bussi en el año 78, haciéndose cargo del legado belgraniano, cargo en el sentido de apropiándose y intentando decir que era
el recipientario de la donación de Belgrano. Así que bueno, hubo que esperar hasta el 2005 para la construcción de la última escuela, la escuela de Jujuy. Después se construyó la escuela de Tarija en 1947 por Perón y Evita, y después se hicieron las otras escuelas por dineros provinciales, pero nunca con el legado que había dejado Manuel Belgrano, ¿no? Y es interesante pensar que este hombre perfectamente de los 40.000 pesos, 4 palos verdes, podría haber dicho, me quedo con uno y dono 3, porque era plata de él, o sea, ¿no? Y estaba en la miseria realmente, ¿no? Y bueno, llega así al final de sus días, donde reclama que se le pague lo que se le debe, no le pagan absolutamente nada, y muere en la más absoluta pobreza, entregándole a su médico el reloj, lo mismo que tenía, le paga al médico con ese reloj. Él pedía plata para pagarle al médico, básicamente, cosas que no se le concede, y finalmente le terminan pagando al médico con su reloj que ha sido robado del Museo Histórico Nacional, lamentablemente, ¿no? Bueno, así terminan sus días, en absoluta anonimato prácticamente, porque es un día muy tremendo. El 20 de junio de 1820 es el día de un caos total en Buenos Aires, donde hay 3 gobernadores en un día. Los libros hasta el 2001 decían el día más caótico de la historia argentina. No hay que apurarse, no hay que apurarse. Siempre digo, nunca pongas el peor, el más grave. En ese mismo año 2001 tuvimos 5 presidentes, no hace falta recordarlo, ¿no? Pero bueno, en un día hubo 3 gobernadores. Ese día fue el 20 de junio de 1820, y ese día murió Manuel Belgrano, de lo cual no se ocupó ningún periódico, pasó inadvertida su muerte prácticamente. De hecho, lo tienen que enterrar con una lápida hecha con un mármol de una cómoda. Su hermano Miguel hace hacer una lápida con el mármol de la cómoda, de uno de los últimos muebles que le quedaba, y así es enterrado Belgrano. Después de mucho tiempo, por una suscripción pública, se hace el mausoleo que está en la avenida Belgrano, que esto es a 50 metros de su casa, el convento de Santo Domingo. Y ahí ocurrió un episodio bastante insólito, y es cuando trasladaron los restos de Belgrano, se robaron los dientes. 2 ministros argentinos se robaron los dientes y fueron denunciados por el diario de la prensa. Hay una tapa muy interesante de Caras y Caretas que sale Belgrano de la tumba, dice, por lo menos déjenme los dientes, ¿no? Y así fue que fue finalmente un escándalo el traslado de los restos de Belgrano, y descansa en paz, relativamente en paz, digamos, en Belgrano y Defensa, en el mausoleo que ha sido levantado a su memoria, ¿no? Así que yo creo que en este año belgraniano está muy bueno volver a pensar todas estas cosas. Sus textos están publicados, están gratis en internet, así que cualquiera puede acceder a ellos. Son realmente extraordinarios, son muy, muy impresionantes, porque a uno le da una doble sensación, ¿no? De una profunda admiración de que tengan tanta vigencia palabras escritas hace 200 y tantos años, y de otro lado una gran tristeza que no hayamos podido concretar esas ideas a lo largo de estos años. Bueno, siempre estamos a tiempo, esperemos, ¿no? de poder empezar a concretar estas cosas. Yo creo que hay obsesiones muy interesantes, como la cuestión de la educación. Voy cerrando con esto. Él es el autor del primer proyecto de ley de educación de la historia argentina, ¿no? Él presenta en 1796 un proyecto de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado, que incluye, por supuesto, a las mujeres. Es un texto increíble que se adelanta 100 años a la ley 1420, ¿no? Es interesante porque él incluye los temas de educación en sus escritos económicos. Él entiende que la educación es un elemento central de la economía, ¿no? Que sin educación ningún país tiene destino. Esto lo dice muy claramente en sus trabajos. Así que es un año interesante para volver a valorar a este querido Manuel Belgrano, devaluado de muchas maneras, calumniado, en una época acusado por las 3 millones de comillas, ¿no?, de homosexual, como ustedes saben, sin ninguna
Hoy en día, por suerte, no es ninguna acusación, ¿no? Es una opción sexual más, pero durante mucho tiempo era un estigma esto, ¿no? En un país machista como este. Entonces, una de las formas que habían encontrado de descalificarlo era la acusación o el mote de que era homosexual, cosa que no es en absoluto cierta. No sé por qué es una de las preguntas que más me hacen en mi vida, la sexual, no sé por qué les preocupa tanto qué carajo hacía Belgrano por su vida, pero no, la verdad que era un tipo heterosexual, un tipo muy requerido y muy dado, lo cual está buenísimo, ¿no? Ambas cosas. O sea, no era histérico, quiero decir. Y bueno, tuvo un amor muy lindo, ¿no? El de María Josefa Ezcurra, que fue un amor clandestino, porque ella estaba casada con un señor español muy conservador, y desde 1802 a 1810 mantuvo una relación clandestina, y en el 10 este tipo, cuando se produce la revolución, se va, no soporta la revolución, ellos viven su amor en libertad, pero no se pueden casar porque ella era una mujer casada. No existía el divorcio, por supuesto, ¿no? Y bueno, y ella lo acompaña en las campañas del norte, queda embarazada. Ella es nada más y nada menos que la hermana de Encarnación, ¿no? Que se acababa de casar con Rosas, y la pareja adopta al hijo de Belgrano y María Josefa con el nombre de Pedro Rosas y Belgrano, ¿no? Así que al hijo de Belgrano lo va a criar Rosas. Luego tendrá otra hija con su segundo gran amor, que es la chica que es elegida como la más bonita del baile de la Independencia, el día 10 de julio del 16, María Dolores Helguero. Y también, bueno, luego los hijos tendrán entre sí un muy lindo vínculo, los hijos de Belgrano, tanto Manuela Mónica como Pedro. Así que la historia sexual de Belgrano, si alguien quiere profundizar, está muy difundida. Pero bueno, es increíble que hasta eso se haya querido poner, no sé, usarlo como en contra, ¿no? Qué suerte que estemos tan lejos de eso hoy en día, ¿no? Como hemos avanzado como sociedad para que esto no sea un tema, o no debería serlo por lo menos. Así que bueno, intentamos hacer un viaje al pensamiento de este hombre, que yo creo que nos tiene que ser muy útil, tiene que servir mucho en este año para pensar el país, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo, estar ahí sus ideas a disposición. Poca gente resiste tanto el paso del tiempo, ¿no? Es un caso maravilloso, ¿no? El de este personaje. También es el año de Beethoven, este año. Así que un gran personaje muy querido por ellos, tanto por Belgrano como por San Martín. San Martín era un gran beethoveniano y se llevó al cruce de los Andes el Spotify de la época, que eran las partituras. ¿Cómo hacía uno para escuchar música portátil y con la partitura? Y se llevó sinfonías de Beethoven al cruce. Imagínense qué belleza estar ahí, escuchando a este extraordinario personaje, que como recuerda San Martín, nos vamos a despedir con esto, una anécdota hermosa de Beethoven, que San Martín lo cuenta, ¿no? Para que, por cómo admiraba a este personaje, que va un señor muy rico, un conde, a encargarle una pieza para la boda de su hija, y no lo encuentra, se va como muy indignado y le deja una carta: soy el conde fulano de tal, vine a verlo y no lo encontré, el conde tal, terrateniente, ¿no? Al otro día le contesta el querido Beethoven: no estoy cuando no quiero, Ludwig van Beethoven, cerebroteniente. Muchas gracias. Es precioso. Solo resta comentarles que hay ejemplares de libros de Felipe en el taller del teatro para quienes quieran adquirirlo. Así que muchas gracias nuevamente a todos. Gracias.